Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte de nuevo en este tercer video de nuestra serie de las cartas a las 7 iglesias. Y estoy emocionado porque hoy justo comenzamos ya a estudiar, a meditar en las cartas. Vamos a leer en el capítulo 2 de Apocalipsis la primera carta que Jesús le dicta a Juan, y es la carta a la iglesia de Éfeso. En el verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Es la ciudad más importante de Asia Menor. Actualmente es Turquía. Éfeso era el centro comercial más importante de la región, a 5 kilómetros del mar Egeo, y era tan importante que el Imperio Romano la escogió como sede en esta región de Asia. Pero también era un centro de culto a la diosa Artemisa, o a Diana, también se le conoce, la diosa de la fertilidad. Y el templo de esta diosa que estaba en ese lugar incluso fue considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pablo, el apóstol Pablo, fue el que fundó la iglesia allí y ministró durante 3 años. Muchos vinieron a Cristo, y de hecho se cuenta en el libro de Hechos que Apolos también predicaba allí, Timoteo, Tíquico, hasta el mismo apóstol Juan, que es el que está escribiendo. Fue Juan ministro de esta iglesia hasta que lo arrestaron y lo exiliaron en la isla de Patmos, que contamos en el video pasado. En Hechos 20, Pablo manda llamar a los ancianos de esa iglesia. En Hechos 20:26, él dice cómo sin vacilar les ha proclamado todo el propósito de Dios. Es decir, nos da la certeza de que en la iglesia de Éfeso se conocía todo el evangelio y la sana doctrina. En el verso 1 que estamos leyendo, Jesús le dicta a Juan: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y que pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los mensajeros, los líderes. Y los candelabros de oro, que eran unas pequeñas lámparas a partir de aceite, representaban la luz que las iglesias reflejaban como vida que irradia al mundo la iglesia. Aquí se nos dice que Jesús está en medio de estos candelabros, es decir, Jesús está en medio de la actividad de la iglesia. No hay forma en cómo esconder nuestras obras o la falta de ellas. De hecho, viene el primer elogio basado justo en este tema. Vean, versículo 2 y verso 3. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimar. Comienza diciendo: conozco tus obras, sé lo que haces. Las obras a las que se refiere no son obras que la iglesia tiene que hacer o tuvo que hacer esta iglesia de Éfeso para salvarse. Efesios 2, del 8 al 10 es claro al decirnos cómo la salvación no es por obras. Sin embargo, si las obras son el fruto de la salvación, es la comprobación de que hemos sido salvos por colocar nuestra fe en Cristo Jesús. Somos salvos por gracia, por fe en el Señor Jesús. La iglesia de Éfeso tenía obras, así que era la demostración que genuinamente eran salvos. No solamente habla de obras, habla de trabajo, de perseverancia, y esto es esperanzador para muchos, porque Jesús ve nuestras obras, ve el fruto del empeño que hacemos, ve a los trabajadores de su obra, y Él no pasa por alto el trabajo duro y arduo que estamos realizando. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso, como espero sea tu caso, estaban llenos del Espíritu, eran genuinamente salvos y trabajaban duro para la obra del Señor. Quiero preguntarte, ¿tú recibirías este elogio el día de hoy? Hay otro elogio más, interesantísimo. No soportas a los malos y pones a prueba a los que dicen ser apóstoles y te das cuenta que no lo son. Es una locura porque desde hace 2000 años ya existe ese problema dentro de la iglesia. Es un ataque interno. En la iglesia hay maestros, predicadores, pastores, apóstoles que dicen hablar la verdad, pero que son falsos. Hay una advertencia o varias advertencias en el Nuevo Testamento que así va a ser. Mateo 7:15
Jesús dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Primera de Juan 4:1, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Así que es una constante la advertencia que hay en el Nuevo Testamento sobre estos falsos maestros o profetas que estarán dentro de la iglesia y que harán que el pecado sea tolerante en la vida de la iglesia. Es popular ser tolerante con diversos pecados llamándolos decisiones personales o estilos de vida, pero en realidad están tolerando o están colindando con pecado, muy lejos de lo que la Biblia nos llama o que Dios nos llama, que es la santidad. Actualmente la iglesia, en nuestros tiempos, la iglesia universal, está pasando por crisis impresionantes, no conozca la palabra de Dios y tolere cosas que para Dios son intolerantes. Así que quiero que nos preguntemos, o que te preguntes, ¿tú qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Tienes cuidados con los mensajes y predicaciones que tú escuchas, sobre todo en internet? Las predicaciones con doctrinas de prosperidad, de declaraciones positivas, acerca de críticas hacia otras doctrinas o hacia otros pastores. En realidad deberíamos tener mucho cuidado y tenemos que ser bíblicos, tenemos que ser cristocéntricos, y ese para nosotros será el filtro para poner a prueba y detectar a los falsos maestros en las iglesias. Después habla acerca de la perseverancia, cómo sufren por su nombre sin desanimarse. Es un elogio asombroso y que yo sé que para muchos es esperanzador. Sin embargo, para esa iglesia era una tarea difícil, puesto que había persecución. Insisto, Juan, el que estaba dirigiéndola, terminó preso en Patmos gracias a la persecución por testificar a Cristo. No son solo buenas noticias, también hay reprensiones. Vean lo que dice el verso 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Fíjense que dice abandonar, no dice perder. Cuando pierdes algo no sabes dónde lo dejaste, pero cuando abandonas algo sabes exactamente dónde fue, por qué fue. Jesús habla de una forma tajante con la iglesia de Éfeso acerca del abandono del primer amor. Y se refiere al primer lugar en orden, a la prioridad que tiene en amar al Señor. Y es una pregunta súper vital que debes hacerte. ¿Jesús sigue siendo tu prioridad y tú estás amándolo con todas tus fuerzas? Quiero que tú tengas cuidado y que te examines o sondees para no terminar diciendo, Dios, yo te sirvo con todo mi corazón y persevero, así que no tengo tiempo para verte. Estoy trabajando tanto por tu causa que casi no tengo tiempo para estar contigo en intimidad. Esto es en vano. Jesús dijo que el mandamiento más importante es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Spurgeon dijo, una iglesia no tiene razón de ser iglesia cuando no hay amor por Cristo en su corazón. ¿Eres tú el que va los domingos a alabar a Dios, a trabajar por la iglesia o para Dios, pero no conoces a ese Dios? Quiero recordarte, Jesús está en medio de nosotros, viendo nuestras obras y está esperando nuestro amor. Después de reprensiones, hay mandatos. En el verso 5, Jesús les dice, recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Está fuerte, ¿no? Este es el mandato. Arrepiéntete. Ese mensaje no es para que te sientas mal, dice Jesús. Este mensaje es para que hagas un cambio de dirección. Necesitas arrepentimiento. Vuelve a practicar las obras del principio, es decir, vuelve a tener ese contacto especial como cuando nos encontramos, y hay una advertencia. Si no lo haces, quitaré de su lugar tu candelabro. Me apartaré. Dejarás de brillar porque yo ya no estaré contigo. ¿Saben? Ustedes buscan hoy la iglesia o la ciudad de Éfeso en Turquía moderna. No está, solamente hay ruinas. Y es trágico saber que efectivamente Jesús fue y quitó el candelabro de su lugar. En el verso 6 hay un elogio extra. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estos nicolaitas surgieron como un grupo que abogaba por un reglamento espiritual
con el fin de no recibir rechazo y persecución. Entonces tenían mezclas, hacían sincretismos. Y es terrible y peligroso. Existen sincretismos el día de hoy, iglesias inclusivas, el tema de incluso ver ministros homosexuales o que te estén permitiendo registros de miembros no binarios es súper peligroso. La iglesia debe hablar en contra de las prácticas y conductas que no están siguiendo la verdad de Dios. La iglesia era buena para aborrecer lo que Dios aborrecía, pero dejaron de amar lo que Dios amaba. Somos buenos para criticar lo que Dios odia en los demás, pero ¿qué tal nuestra relación con Él? Por último, hay una promesa, verso 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré el derecho de comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. El que tenga oídos para recibir lo que el Espíritu, lo que Dios está dando, lo que el Espíritu está dando, es el discernimiento que el Espíritu da, dice 1 Corintios 12. El que salga vencedor de este abandono de su primer amor, el que salga vencedor recordando y volviendo a tener la intimidad con su Señor, entonces él tendrá el derecho de comer del árbol de la vida, el que se menciona por primera vez en Génesis 3, donde dice que se encontraba en el jardín del Edén y estará en el paraíso de Dios, en el paraíso celestial. Su fruto es la inmortalidad. En resumen, esta promesa que es para todas las iglesias que deciden regresar a su primer amor, se llama vida eterna en Jesús. Qué gran carta, ¿cierto? Tú amas a Dios como desde el momento que lo conociste, tienes la misma pasión por Él, tu amor por Él es prioridad en tu vida. Yo sé que todos tenemos el anhelo por ser elogiados como la iglesia de Éfeso, pero debemos tener cuidado de que no todo se trata de trabajo arduo, de servicio, sino del amor que Dios espera que tengamos. El amor a Dios se forja buscándolo con todo nuestro corazón. Así que regresa a tus primeras obras, regresa a buscarlo en la palabra, resiste las falsas enseñanzas aunque sean cómodas para ti y sea alguien decidido a buscar pasión por el Señor y no lo dudes ni un momento más.